vamos a, vamos a hacer un examen no necesariamente clínico, ni psiquiátrico, ni radiológico del hombre, pero sí un examen de su condición espiritual desde siempre, ¿verdad? Un examen que nos ayudará a entender un poquito el tiempo en que vivimos y a tener entonces la compasión, la misericordia que Dios ha tenido también para con el hombre. Así que, como ustedes han escuchado, sí, nos vamos a referir al hombre a partir de Noé, pero antes de Noé ya había problemas, porque el pecado no inició exactamente con Noé. El pecado inició aquí, en este mundo, en esta tierra, inició con nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva, y siguió y ha seguido por las edades. Pero la Biblia nos habla de este personaje histórico, de este patriarca, uno de los patriarcas bíblicos. Hay varios patriarcas en las Escrituras. Está Noé, está Abraham, está Job, era otro de los patriarcas. Y así encontramos, usted puede leer un libro acerca de los patriarcas para que tenga una información más detallada de ellos. Pero Noé era uno de ellos, uno de esos hombres escogidos por Dios. Eran especie como de todólogos en su tiempo. Podían ejecutar diferentes funciones. Eran padres, eran personas, eran autoridad, eran personas respetables, tenían un liderazgo reconocido por Dios, otorgado por Dios. En este caso, Dios usa a este hombre en un tiempo muy especial, a Noé, como nos dice Génesis en el capítulo 5, nos habla de Enoc, ¿verdad? Nos habla de Enoc, combinó con Dios, desapareció porque vivió Matusalén 187 años, engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Así que ya vemos quién es el padre de Noé. El padre de Noé es Lamec, termina con C, ¿verdad? Es Lamec. Y entonces dice el versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que el nombre de Noé nos habla de algo. Dice que Él nos aliviaría de esas obras y del trabajo de nuestras manos a causa justamente de la tierra que previamente ya Dios había maldecido. Entonces, esa maldición de Dios sobre la tierra comenzó a traer mucho pesar, un arduo trabajo grande sobre los hombres. Antes era muy fácil, no había que regar abono, no había que preparar terreno, se daban los frutos, simplemente había que
cosecharlos, ¿verdad? Y más nada, limpiar posiblemente el terreno, pero no había ese pesaroso trabajo que hubo después, porque conjuntamente con eso, entonces vinieron las plagas, y las plagas no solamente afectan las plantas, sino que crean problemas a nivel del terreno. Entonces, mucho trabajo, mucho pesar para el hombre. Y el nombre de Noé en el hebreo antiguo es Noah, y significa su nombre reposo. El nombre de Noé significa reposo. Si tomamos entonces el versículo 29, lo que nos dice acerca de Noé, entendemos por qué Dios envía a Noé. Dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que Noé vino como un aliciente, como un refrigerio para el hombre de aquellos tiempos. Vino exactamente como el reposo de Dios. Como el hombre tiene reposo en Dios, reposo con Dios, cuando reconoce a Dios como su creador y a Jesucristo su Hijo como su Salvador. El reposo de Dios también implica la paz interior que el hombre necesita y que muchas veces anda buscando desesperadamente, pero por lugares equivocados y tomando decisiones cada día equivocadas. Así, en el capítulo 6 de este mismo libro de Génesis, ahora nos narra un poquito cuál era la condición, el panorama, digamos así, de la tierra en los días de Noé. La Biblia dice que eran tiempos de mucha maldad y de mucha violencia, que todos los hombres y todos los animales, prácticamente toda la creación, se había corrompido. ¿Y qué es lo que sucedía entonces en los días de Noé? Pero antes que entremos a ver todas estas consideraciones sobre estos tiempos, esta época muy, muy especial, muy particular, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude en todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que oremos. Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos, Señor, en este día, porque nos has traído aquí a tu casa y tú nos has congregado para lo mejor. Y nos has congregado, Señor, para traer bendición a nuestras vidas. No solamente conocimiento de tu palabra, sino también fuerza, vigor, ánimo, fortaleza, fervor espiritual. Y así te pedimos en esta mañana que tu palabra traiga a nosotros ese refrigerio que necesitamos en estos días y siempre. Señor, úsanos simplemente como instrumentos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cuáles son las advertencias de Dios? Vamos a hablar de lo que ocurría en los días de Noé aquí en la tierra. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, que es el capítulo que describe los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Aquí tenemos exactamente a Noé. Y en el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En esos días de Noé hubo una advertencia general para toda la humanidad de aquel entonces, porque iban a ocurrir hechos, situaciones que nunca jamás, nunca antes habían ocurrido sobre la faz de la tierra. Déjeme decirle que si alguien, ¿verdad?, comienza a anunciar con algún tipo de propiedad, de autoridad, digamos que los organismos oficiales de la sociedad comienzan a pronunciarse y a hablar sobre situaciones que se esperan, ¿verdad?, en el país. Lo más normal, lo que le cabe en la cabeza a cualquier persona con un poquitico de cerebro, de juicio, es que comience a tomar algunas medidas, a prepararse para, en lo que pueda, enfrentar la situación. Aquellos que deciden no hacerle caso, comprar una botella de ron o de lo que sea, e irse a la playa o irse al mar, posiblemente sean los primeros que desaparezcan. Por lo tanto, mis hermanos, mínimamente se espera que una persona con un poquito de sentido común o un poquito de juicio comience a analizar y a observar y a ver qué puede hacer. Antes la gente ciertamente hacía fiesta cuando se anunciaba que venía, por ejemplo, un ciclón. Eso producía en mucha gente como alegría. Pues la gente se congregaba, se volvía un poco más humana, un poco más amistosa, se compartía. Me acuerdo que el vecino que vivía en mejores condiciones decía: vecina, mi casa está aquí abierta, así que mire, lo que sea de una vez viene para acá. Me acuerdo así de un ciclón que hubo aquí en el país. Yo estaba muy pequeño, que fue el ciclón Inés. El ciclón Inés, eso fue por allá atrás, por los años 70. Y entonces, cuando se anunció y todas las medidas, inmediatamente uno de los vecinos que vivía en un lugar un poco más alto me fue y le dijo a mi mamá: vecina, usted cuando usted crea que si yo, usted se puede ir moviendo, y allá, óigame, la estamos esperando junto con sus hijos y todo, y hay lugar, óigame, pero no se preocupe, vecino. Y ciertamente comenzaron las lluvias y comenzaron los vientos, y nos fuimos por allá a su casa hasta que pasara el temporal. Y esa gente, óyeme, que era lo que no nos daban, hicieron de todo, y hacían comida, hacían jugos y hacían tantas cosas, y óyeme, y entonces después de eso yo decía a mi mamá: ay, pero que vuelva un ciclón pronto. Y esa era más o menos la vida. Pero los tiempos han ido cambiando, y ahora lo que la gente tiene es miedo. ¿Miedo de qué? De que ocurra algo y entonces la persona se quiera quedar infinitamente ahí en su casa, y entonces usted no pueda sacarlo y se cree realmente un problema gratuito. Y por eso entonces las instituciones oficiales, ¿qué hacen? Tienen todo cerrado y eso, y lo dejan hasta último minuto, porque la gente entra y dice: aquí no me saca nadie hasta que no me construyan una casa. El aumento creciente de la maldad del hombre, esa actitud sinvergüenza y chabacana, ha ido complicando el comportamiento de la sociedad. Porque mi mamá lo que estaba ya esperando que pasara finalmente esos vientos y esa agua para
nosotros salir, porque estábamos invadiendo, ¿verdad?, la privacidad de una familia, de una casa. Pero eso no es lo que piensan muchos hoy. Así que iban a ocurrir una catástrofe que no se había visto jamás, no había forma, no había maneras que no fuera siguiendo el método y las orientaciones que Dios estaba dando a través de su siervo. Y entonces ahí comenzó la cosa. ¿Qué se iba a producir? Bueno, se iba a producir mucha agua. Iba a haber mucha agua. Dice que las fuentes, ¿verdad?, de los cielos se iban a abrir e iba a caer una cantidad enorme de agua. Así que el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, el versículo 5, hablando sobre esta situación, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios trajo un juicio sobre la tierra en esa oportunidad. ¿Por qué Dios trajo ese juicio? Bueno, trajo ese juicio exactamente por la maldad, el grado, el nivel de maldad que había exactamente en esos tiempos, en ese momento. ¿Y qué hubo? ¿Qué se produjo? Bueno, allí había un hombre, un siervo de Dios, un patriarca, que Dios le había encomendado 2 cosas. Dios le había encomendado, por un lado, que fuera su portavoz, su atalaya, su anunciador. Dice la Biblia que él era un pregonero de justicia. Y cuando habla de pregonero de justicia, es el anunciador de la verdad de Dios, el anunciador de la salvación de Dios para los hombres. Pero al mismo tiempo, Dios le había encomendado a Noé que no solamente llevara a cabo ese anuncio del mensaje, sino que se pusiera a trabajar, a construir un arca donde se iba a incluir una pareja de cada uno de los animales en ese momento, y también los que quisieran entrar para ser salvos de ese diluvio que iba a sobrevenir sobre la tierra. ¿Qué fue lo que se produjo entonces? Bueno, se produjo un cambio climático inesperado. Hermanos, los cambios climáticos no son nuevos sobre la tierra. Se han producido, y en este caso fue exactamente producido exactamente por Dios. Los cambios climáticos no son el producto de una naturaleza fuera de control. Los cambios climáticos obedecen exactamente y están íntimamente vinculados y relacionados con la condición espiritual del hombre a través del tiempo. Este cambio climático inesperado, sin igual, lo produjo Dios exactamente porque el hombre había perdido todo el control, se había desenfrenado en la maldad. Y vino exactamente ese cambio climático. Dice que Noé anunció que llovería sobre la tierra. Y entonces, ¿qué pasó con la humanidad? La humanidad no lo creyó. ¿Y usted sabe por qué no lo creyó? No lo creyó porque nunca antes había llovido. Nunca antes había llovido.
Y eso me parece a mí, me acuerda un poco, y muchos de ustedes también lo recordarán, aquel día, aquella noche nefasta, cuando fue anunciado que entraría un tsunami, un maremoto, y la gente, algunos incrédulos, ¿verdad? Yo era uno de los incrédulos, yo bajé de todas maneras por el can de los vecinos, pero nosotros vivíamos en una segunda planta. Así que, y también bajé por la bulla de ellos, comenzaron a hacer bulla, a hablar, Y yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que está sucediendo a esta hora, estábamos durmiendo. Así que yo me puse en la galería y estaba mirando, y yo, pero ¿y qué usted hace ahí, vecino? Baje pronto de ahí. Oye, en vez de decirme suba hacia la tercera, baje de ahí. Así que yo me vestí bien, me puse ropa y bajé. ¿Y qué es lo que pasa? No, usted no está oyendo. Que hay un tsunami, que el mar se va a meter para acá y nos va a barrer a todos nosotros. Y entonces yo dije, pero ¿usted sabe dónde nosotros estamos? Nosotros estamos ahora mismo no menos de como a 10 kilómetros posiblemente del mar. Y eso, ¿y en base a qué? ¿Y quién dijo eso? Pero que ¿quién lo dijo? No, que llamaron, que están diciendo, pero que ¿quién? Yo no había oído ninguna autoridad, ¿verdad? Hablando, pronunciándose sobre eso. Así que, no, hombre, no sean ustedes tontos. Vamos a dormir. No, la gente se quedó despierta. No, vamos a hacer que sí, ok, vamos a hacer café. Bueno, hermano, alguna gente lo tomó muy en serio. Tan en serio, que hay recuerdos desagradables para de esa ocasión. Gente que salió sin nada de ropa. Salió a correr por las calles. Y le pregunta, ¿pero a qué le corre? Él no sabe a qué le corre. Dice, no, que eso viene de que por San Pedro de Macorís. Realmente, ¿cómo reaccionan las personas ante esos hechos? Aquí está la humanidad de aquel entonces, sencillamente no lo creyó. No le hizo caso a Noé. Noé parecía un verdadero loco. Una persona que comenzaba a decir cosas. Me parece alguien que vemos a veces en algunas esquinas, todo albú y todo mal, y con un letrero ahí lo pone y usted puede pensar que él es un loco, viejo. No, él no es un loco. Pero así parecía posiblemente Noé, un loco más, un enajenado mental, que está pronosticando, que está diciendo algo que nunca ha ocurrido. Pero ¿cuándo ha ocurrido? Ahora, ¿qué era lo que hacía Dios para que la tierra, ¿verdad?, los ríos tuvieran agua? Dice que Dios creaba un rocío. Con un rocío del cielo mantenía Dios no solamente el huerto, sino la tierra la mantenía, ¿verdad? Con agua, con suficiente agua. Y no era necesario la evaporación, es decir, para que esa agua fuera a las nubes y se condensara y entonces volviera. No, ese proceso todavía Dios no lo había implementado. Así que comienzan a hablar de que va a caer agua, lluvia del cielo, cuando eso nunca ha sucedido en la tierra. Cualquiera dice, pero es que yo no creo eso. Hermano, la palabra de Dios está advirtiendo hoy, está anunciando hoy, que en esta tierra, en este mundo, van a haber cosas increíbles que nunca tampoco habrán sucedido. E igual el hombre está reaccionando. No quiere creer. La palabra de Dios está advirtiendo que nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento vendrá y estará sobre las nubes, y que nosotros nos iremos en el rapto y estaremos con Él. Y hay muchos cristianos
que aunque dicen con la boca que ellos creen eso y lo mencionan, pero en su forma de vida, la manera en cómo viven, están muy lejos de ese acontecimiento que es el próximo que le espera al pueblo de Dios. Nosotros estamos exactamente reaccionando como aquella humanidad perdida, incrédula, frente a este anuncio que nos hace Dios. Y déjenme decirles que es un anuncio profético también. La venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto, es un anuncio profético. Hay profetas que ya lo han anunciado. Y hay muchas partes en las Escrituras donde vemos exactamente la invitación, el mensaje para que nos preparemos a la llegada de ese momento. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Vivimos de espalda a que esa realidad puede ocurrir en cualquier momento. Hermano, nosotros no nos despedimos. Nosotros no hablamos y mencionamos ese hecho como si estuviera por acontecer. Hermano, mire, la semana que viene, recuérdese que vamos a ir vamos a celebrar o vamos a hacer tal cosa. Nosotros, ¿saben qué pensamos? Primero, en la muerte, si estamos vivos. Pero no tomamos en cuenta si el Señor no ha venido antes por su pueblo, por la iglesia. Porque en nuestro comportamiento diario, en nuestra actitud, no vivimos como si realmente estuviéramos tomando en cuenta esta gran verdad. Y esta era la situación que se presentaba en aquel momento. No había llovido sobre la tierra. ¿Cómo eran las estaciones? Las estaciones del año, ¿cómo eran las cosas? Dice Génesis capítulo 8, el versículo 22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. No estamos diciendo que a partir de este momento es que se crea el día y la noche, porque ya en la creación Dios lo ha determinado. O sea, el sol, mientras estuviera alumbrándonos en el día, era el día. Y después, entonces vendría la noche. Pero Dios está diciendo que no iba a pasar, iba a haber frío, iba a haber calor y se iban a producir diferentes estaciones realmente durante el año. Y esto lo íbamos a percibir y a notar claramente en la medida en que en el mundo se fueran dando los ciclos y las estaciones normales, ¿verdad? Que en muchos de los casos y en muchos lugares esto se ha trastocado. Ha habido problemas y encontramos lugares donde solamente hay frío. Hay frío casi todo el tiempo del año. Y en otras partes como el nuestro, que prácticamente nosotros tenemos calor todo el tiempo del año. Antes me gustaba además el mes de diciembre, y ese mes de diciembre, enero, porque se sentía, se percibía. Nos hablaban hasta de abriguitos. A mí me compraban abriguitos. Pero ya, hermano, nadie piensa en ningún tipo de abrigo ni de nada aquí, porque no es necesario. Todo esto es parte de lo que ha sucedido. A causa de ese cambio climático en los días de Noé, empezó a ocurrir algo que no había ocurrido antes. ¿Sabe qué empezó? La gente empezó a envejecer. Antes de Noé era una bendición, porque ya encontramos uno, a Matusalén, que fue el que más vivió, que vivió 969 años. Pero entonces, a partir de Noé, el hombre comienza a envejecer
Y eso exactamente es por la oxidación, ya que antes el clima que tenía, que disfrutaba el hombre, era único y perfecto. Pero a partir de entonces el clima cambió. A partir del diluvio, podríamos decir, ¿verdad? Todo el panorama, el clima cambió. Y ahora la gente comienza a envejecer muy rápidamente. A partir de Noé, entonces los hombres comienzan a envejecer paulatinamente. Si nosotros nos vamos a Génesis, el capítulo 9, el versículo 29 dice: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Son años de verdad, no crean, no, pero ¿y qué? ¿Y esos años? No, 950 años duró este patriarca, este siervo de Dios. Pero si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 11, los versículos del 10 en adelante, dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arsafac 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arsafac, 500 años y engendró hijos e hijas. ¿Por dónde que vamos? Ahora bajamos 500. Arsafac vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arsafac, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijas e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber, después que engendró a Pelec, 430 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El hombre comienza a descender, porque en el tiempo, en su vigencia para vivir, y ahora Dios reduce de alguna forma los días, los años sobre la tierra para los hombres. Hermano, fue algo terrible. Antes de Noé vivían muchos, cientos y cientos de años. Pero a partir de entonces, ahora el clima que cambió, el clima afectó de alguna forma, y los hombres comenzaron a envejecer y a morir mucho más temprano. Y si nosotros continuamos leyendo, nos vamos a encontrar que ya en algún caso al final, el promedio de vida se estableció en 140 años. Muy cerca de lo que tenemos hoy. 140 años. La tierra entonces estaba corrompida y estaba llena, atestada de violencia. Y otra de las razones por las cuales Dios comenzó a tomar medidas sobre la vida, el tiempo que le estaba dando al hombre. Imagínense si en esta época, en esta era, los hombres vivieran 500 años con este nivel de violencia y de maldad, esto no se pudiera resistir. La gente ya a los 40 años, a los 30 años, estuvieron: no, ya, Señor, yo me quiero ir de aquí. Por eso entonces, como la maldad había crecido tanto, la violencia, todo el desorden, Dios redujo drásticamente el tiempo, los años. Ese versículo 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había mucho pecado, mucha corrupción por todas partes.
palabra de Dios nos dice en otros que los hombres seguían su vida, su beventina. Esos famosos colmadones de hoy posiblemente le quedarían pequeños, chiquitos. Ellos estaban muy entretenidos en el bullicio y en el vaivén. Esa gente que usted pasa por ahí, eso es una algarabía y todo el mundo muy lejos de la realidad, de lo que le espera a este mundo. Así estaba la gente. Estaba totalmente divorciada del camino de Dios. Nosotros vivimos el cumplimiento de importantes profecías bíblicas en nuestros días. Eso era lo que ocurría, a grosso modo, ¿verdad?, en los días, en el tiempo de Noé. ¿Qué es lo que está ocurriendo, mis hermanos y amigos, en este presente siglo malo? ¿Cuáles son las advertencias de Dios para este mundo perdido? En Juan el capítulo 5, los versículos del 24 en adelante, dice Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el mismo mensaje, pero con otras palabras, el mensaje de Noé para aquella humanidad perdida. Ahora nosotros también somos y debemos ser pregoneros de esa misma justicia. Y ahora nuestro mensaje es este que estamos leyendo aquí. Dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje que nosotros predicamos hoy. Esa es la advertencia de Dios para hoy. ¿Por qué esa es la advertencia? Porque Dios prometió que no volvería a destruir el mundo con agua. ¿Y cuál fue la señal? La señal fue el arco iris. Cada vez que nosotros vemos el arco iris, tenemos que recordar la promesa que Dios le hizo a la humanidad, al hombre, de que no volvería a destruir el mundo con agua. Pero sí, el mundo de alguna forma será destruido. Llegará el momento en que esta tierra y los cielos que tenemos hoy serán deshechos, dice la Escritura. Los elementos ardiendo, dice, serán deshechos. Así que esta tierra tendrá que ser destruida. Y dice que Dios entonces creará nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia de Dios. ¿Qué está ocurriendo además de esta advertencia que tenemos hoy de parte de Dios, que es ciertísima? Aquí está el mensaje completo del Evangelio y mucho más del Evangelio. Aquí está el mensaje de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está el mensaje del juicio que le espera no solamente a los impíos, sino también a los creyentes. Los que hayan hecho lo bueno, dice que a resurrección de vida. Los que hayan hecho lo malo, a resurrección de condenación. Hermano, ¿qué es hacer lo malo ante los ojos de Dios?
Hacer lo malo ante los ojos de Dios es vivir en pecado. Eso es hacer lo malo. Hacer lo malo es vivir de espaldas a Dios. Dios dice una cosa y yo vivo a mi manera, como vivía el mundo de aquel entonces. Hacer lo malo implica cometer todos estos actos y muchos más, estos actos de desprecio del hombre hacia el hombre, estos actos de inmoralidad, de perversión, donde no nos importa más que nosotros mismos, como vamos a ver más adelante. ¿Qué hubo además de todo eso, hermanos? ¿O qué hay en este siglo malo? Además de esto, lo mismo que se produjo aquella ocasión. Nosotros hablamos que en los días de Noé hubo un cambio climático inesperado. ¿Y qué es lo que nosotros vivimos en nuestros días? Cambios climáticos a veces inesperados, mis hermanos. En este verano hemos estado experimentando días, dice que los días más calurosos de las últimas décadas. Mucho calor. En algunas otras partes, en algunos otros lugares, las temperaturas son tan altas que encienden árboles, encienden los árboles. Nosotros hemos visto videos de eso que está ocurriendo. Creo que vi algo en Dubái y en otros lugares, y no tan lejos en California lo vemos a cada rato como se inician esos fuegos terribles, fuegos forestales, y acaban con todo unos poblados, y la gente tiene que salir en desbandada, corriendo. Hermano, bueno, ¿qué es eso mismo? Cambio climático, y le ponemos nombres. Ahora esos cambios climáticos le hemos llamado el niño, y al otro le hemos llamado la niña. Y esos dos, tanto el niño como la niña, son los responsables de todo este desorden. Y es verdad, a veces los niños son los responsables de los desórdenes, ¿verdad? En la casa, de la mayoría de los desórdenes. Pero no podemos atribuirle simplemente al niño y a la niña la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Somos nosotros los niños. Nosotros los niños y las niñas somos los responsables por nuestra incredulidad, por nuestro pecado, de todo lo que está sucediendo exactamente en el mundo. Inmensos fuegos, el estilo de vida y la contaminación ambiental, entonces, están provocando y han estado provocando, a pesar de los esfuerzos de la ciencia, de la medicina y de todo, de tratar de aumentar, de subir los años de vida. Cuando una persona llega a los 100 años o sobrepasa los 100 años, ¿usted sabe qué provoca en nosotros? Admiración. Que tu papá, que tu abuelo tiene ¿cuánto? 100 años. ¡Wow! ¿Que cuánto? Que no, que murió de 106, que no, que murió de 108. El otro día, no hace mucho, murió uno de 116. Bueno, ¡wow! 116 años. Y nos maravillamos. Hermano, ¿cuánto eran? Nosotros quedamos allá atrás en 140. Y la cosa ha ido bajando. Y después Dios se pronuncia y dice que sería 70 y los más robustos 80. Y ahí tenemos entonces un promedio. Y la gente sigue jugando y tratando por todos los medios de elevar esa cantidad de años, extender el tiempo. Pero, mis hermanos, el pecado y la contaminación general, el estilo de vida de este mundo, no permite que el hombre pueda vivir más tiempo. No es posible. Podemos llegar, ¿verdad?, a duras penas, a veces encontramos raros casos, no son tan abundantes, de personas que sobrepasen ya los 90 y tantos años, los 100 años, porque lamentablemente cada vez más
El hombre, a pesar de todas las facilidades, de todos los medios que tiene a su disposición hoy, sigue muriendo más temprano, porque comienza la vida loca muy temprano, la vida desordenada, porque vivimos a veces como los animalitos, como los cerditos, y nos alimentamos alocadamente y comemos cualquier cosa a cualquier hora, y no tomamos control de que nosotros tenemos un cuerpo, que Dios nos ha dado un cuerpo y que tenemos que preservarlo y tomar ciertas medidas para nuestra salud. Pero todo eso, conjuntamente con la maldad, con la violencia, con el pecado, en sentido general, ha provocado que el hombre cada día viva menos tiempo. Un incremento desproporcionado, como nunca antes, de la violencia, de la maldad y de la corrupción en el mundo. Y es exactamente lo que Pablo y lo que nosotros estudiamos aquí. Le escribe, le habla a Timoteo en su segunda epístola, el capítulo 3 de segunda de Timoteo, los versículos del 1 en adelante. Y comienza y le dice cómo va a ser el carácter de los hombres en los postreros días. Y esos postreros días incluyen exactamente los presentes, lo que nosotros estamos viviendo en esta oportunidad. Y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí comienza a describir hasta el versículo 7 cuál sería y cuál iba a ser el carácter de esos hombres. Lo primero que dice es, hombres amadores de sí mismos. Y el hombre, cuando es amador de sí mismo, lo que eso significa es que solamente piensa en sus intereses personales. Solamente piensa en lo suyo. No le importa quién le rodea. En él, sintiéndose bien, no le importa el que está a su lado. Y eso lo vemos en la convivencia con nuestros vecinos. Si ellos se sienten bien, están bien, no importa lo que esté ocurriendo con usted. Ellos pueden estar botando un agua o algo que hieda, a ellos no le hiede, pero a usted le llega, a eso es problema suyo. Porque vivimos justamente esa era de el amarse a sí mismo. Solamente importa lo mío es lo importante. A lo mío es que hay que ponerle atención. Los demás, que se las arreglen como puedan. Amadores de sí mismos. Pero también tenemos los avaros. Y los avaros, hay muchos en el mundo. Aquellos que acumulan una excesiva cantidad de riquezas. Una persona, imagínese usted que tenga 52, 60, 80, no se sabe cuántos, 1.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer él con eso? Bueno, Bill Gates decidió juntarse con otros millonarios y establecer un fondo para auxiliar a los necesitados por allá en África y en otros lugares, y que ellos dispusieron y cedieron una cantidad de dinero importante. Pero ¿qué sucedió después de eso? El doble de lo que tenía. Y sigue creciendo, hermanos. Pero ¿sabe que sigue creciendo? La desigualdad. Y usted sabe que sigue creciendo la pobreza. A pesar del combate, sigue creciendo la pobreza. Sigue creciendo el hambre. La hija mía estaba en un evento en Canadá y dice ella, bueno papi, había ahí comida y había cosas que yo no había visto antes. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice, cuando terminó todo,
el jefe de los camareros y de las cosas, y el que tenía que ver con el asunto. Dijo, cojan toda esa comida, todo eso y bótenlo. Dice, no se le permite a nadie llevarse nada. Había gente que querían llevarse algo. Dijo, no, bótenlo. Hay que botarlo. Y dice, hay una cantidad enorme de alimentos y de comidas y de cosas. Increíble. Y dice, no. Y eso, ¿sabe qué? Dice que en honor a la honestidad. ¿Y cuál es la honestidad? Que la empresa pagó por un servicio. Dice, ese servicio, si no lo consumen y ellos no lo quieren, nosotros lo votamos. Ese es el criterio. ¡Wow! Y tanta gente queriendo y necesitada, extranjeros que están ahí, están buscando la manera que quisieran tener algo para la noche o para mañana. ¡No! Hay que votarlo. Usted sabe la cantidad de toneladas de comida que se botan, que se pierden en esos países civilizados. Mientras hay muchas personas hambrientas que se acuestan sin cenar en las noches y pasan el día tal vez atento a una comida, si acaso, sino atento a algo que puedan tomar de algún árbol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mucha avaricia en este mundo. Dice que a veces los hombres serían y están siendo vanagloriosos. ¿Qué quiere decir vanagloriosos? Que se dan la gloria a ellos mismos y no a Dios. Que los logros, lo que ellos obtienen, solo piensan en su propio esfuerzo. Y por eso vemos, hay unos camiones en la cama, ¿verdad? Se le colocan algunos nombres. Yo vi uno recientemente y entonces ahí decía, en mi pueblo también había uno, y decía detrás, mi propio esfuerzo. ¿Qué propio esfuerzo? Sí, es verdad, tú pudiste haber estado trabajando como Dios manda, es verdad, pero ¿qué propio esfuerzo? Si Dios no te hubiera dado la oportunidad y la salud, ¿lo hubieras logrado? Mi propio esfuerzo, mi propio sacrificio, lo logré por mí mismo. Nadie logra nada simplemente por él mismo. Tiene que haber otros involucrados de alguna manera. Y sobre todo Dios. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre, ¿verdad?, vanaglorioso, se da, él asume, él toma la gloria que le corresponde a Dios, la toma para sí. Hermanos, y ese es el comportamiento del hombre en estos días. Pero también dice la Escritura, soberbios y violentos. Soberbios y violentos. Ha habido un incremento alarmante en la violencia global del mundo en estos últimos 100 años. Las guerras de estos últimos 90 años han matado a más personas que en los últimos 500 años de historia, mis hermanos. Se estima que solo en el siglo XX, solamente en el siglo XX, murieron a causa de la guerra 203 millones de personas. Solamente en el siglo XX. Entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas durante ese mismo siglo por los gobiernos en diferentes partes del mundo. Y recientemente, en esos conflictos armados civiles, han muerto más civiles que combatientes. Lamentablemente, a veces los civiles se llevan la peor parte por la falta de preparación, ¿verdad?, justamente para la guerra. Solamente en la última década la guerra cobró las vidas de entre 2 millones y 5 millones de niños entre muertos y discapacitados, producto exactamente de la violencia y de la guerra. Solamente hablando de eso.
Imagínese usted entonces de la violencia intrafamiliar, de la violencia personal, de la violencia entre los vecinos, de la violencia en las escuelas, de la violencia en los hogares. Hermano, esto es algo increíble lo que está sucediendo exactamente en el mundo. Pero también tenemos en este siglo, dice la Escritura, los blasfemos. ¿Cuáles son los blasfemos? Los que le atribuyen a Satanás la obra de Dios. Y hay muchos blasfemos. Desobedientes a los padres. Y si son desobedientes a los padres, esos serán entonces los peores delincuentes de la sociedad. Porque así es la cosa. Comienza con la desobediencia a sus progenitores. Y después entonces se transfiere no ya la desobediencia, sino la delincuencia social. Pero el comportamiento de los hombres, el carácter de los hombres de estos últimos tiempos, Pablo no se detiene ahí, sino que habla de ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de esta. Hermano, este es el cuadro en sentido general de los hombres de hoy. Cuando nosotros lo proyectamos y vemos cuál era el cuadro del hombre exactamente en los días de Noé, era exactamente lo mismo. El mismo hombre desenfrenado. Y Dios tuvo que tomar medidas allá. Posteriormente tuvo que producir, ya cuando no soportaba más, entonces lo que fue el fuego que le cayó a aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra por su inmoralidad y su promiscuidad. Entonces, mis hermanos, ya hemos visto lo que ocurría en los días de Noé, lo que ocurre en nuestros días. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurrirá después del arrebatamiento? Que son las tres fases. Después del arrebatamiento, para eso nosotros tenemos que irnos a Mateo y sentarnos con el Señor Jesucristo tal como lo hicieron sus discípulos, para hacerle una pregunta, una entrevista al Señor Jesucristo, y que Él allí nos explique y nos diga qué es lo que va a suceder, qué es lo que nosotros esperamos. Así que los discípulos se acercaron a Jesús en el monte de los Olivos, y allí aprovecharon y le hicieron varias preguntas al Señor Jesucristo. Y esas preguntas estaban dirigidas a conocer cómo iba a ser el final de los tiempos, y ellos estaban interesados en saber, ¿y qué señales habrá antes de tu venida? ¿Cómo podemos darnos cuenta que ya tu venida está próxima? Las preguntas entonces fueron muy precisas, y el Señor estaba hablándole acerca de su muerte y de su resurrección, y había vaticinado desde ya que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Cuando el Señor le está hablando de que ese templo iba a ser derribado, iba a ser destruido, pero ellos estaban desconectados, porque Él no solamente le estaba hablando del templo físico, sino de su propia vida, del templo espiritual. Y allí el Señor, muy amoroso y atendiendo a esas inquietudes, empieza a mencionarles los eventos del futuro, lo que iban a suceder. Entonces, una de las preguntas en el versículo 3
dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están muy preocupados. Y todavía estamos aquí a 2000 años de lo que está ocurriendo hoy. Ellos estaban muy preocupados, hermano. En cambio, el hombre de hoy está muy desentendido. Esa es la diferencia. Entonces, una de esas señales que le menciona el Señor durante esos momentos previos a su venida es que estarían sucediendo cosas parecidas a las que sucedían en los días de Noé. Y él le dice entonces en los versículos 39, 37 en adelante, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Era lo que estaba haciendo la gente, casándose, dándose en casamiento, atendiendo a sus propios intereses, no le importaba nada de lo que decía Noé, estaban viviendo su propia vida. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! En los días de Noé, ellos estaban totalmente muy entretenidos en las cosas de aquella oportunidad. Y entonces aquí la palabra de Dios utiliza un término interesante que no podemos de pasarlo por alto porque significa mucho. Dicen los días de su venida. ¿Y a qué venida es que se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo? La palabra utilizada aquí es parousia. La palabra parousia nos habla de la venida secreta del Señor Jesucristo. Hay una que va a ser pública, dice que todo ojo le verá cuando Él descienda sobre la tierra. Pero la primera parte de la segunda venida es secreta, porque no le van a ver. Y eso es exactamente el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, podemos decir que en los momentos previos al arrebatamiento de la iglesia novia, los días serán como en los días de Noé. El Señor Jesús dio pistas al analizar todo esto y dijo que si se están cumpliendo, entonces nosotros deberíamos hacer algo al respecto. Si los días de Noé son una realidad, pero incrementada en nuestros días, entonces el hombre tiene que vivir y tiene que hacer algo al respecto. El hombre se ha corrompido y no quiere nada con Dios. ¿Y sabe hasta dónde hemos llegado? Hasta cambiar el orden jurídico con tal de satisfacer los deseos perversos de la humanidad. Estamos trastocando ese orden jurídico original. Ese orden jurídico que vino cuando el hombre estaba tratando de hacer las cosas como Dios le dijo que las hiciera. Ahora estamos modificando constituciones, modificando leyes para adecuarla a los deseos perversos. Y no me refiero a nada político, sino específicamente me estoy refiriendo a los cambios que se pretenden introducir para la igualdad de los géneros, para la igualdad de géneros. Bueno, nosotros vamos a decir una cosa muy interesante. Oigan ¿qué significa el nombre Noé? ¿Ustedes se acuerdan? El nombre Noé significa reposo.
significa reposo, y Jesús dijo que los días previos a su llegada serían exactamente parecidos, más o menos, a la situación que se estaba dando en los tiempos de Noé. Así que cuando llegó Noé con su mensaje, comenzó a predicar, y Dios exactamente mandó el diluvio y salvó a esas familias. ¿Qué fue lo que produjo? Que los obedientes se montaron en el arca, fueron obedientes, no hubo que irlo a buscar con la policía. La familia de Noé se montó y montaron a los animales, subieron, comenzó a llover, el arca comenzó a subir, la gente desesperada después quería que Noé le abriera la puerta, dice que el ángel cerró y no hubo forma jamás de abrir, y comenzó el clamor. Y después hubo como un remanso de paz y de tranquilidad, precisamente porque todos esos hombres malos y perversos habían muerto, se habían ahogado, y hubo como un tiempo, un momento de tranquilidad, de reposo, digamos así, sobre la tierra. ¿Y qué es lo que significa eso? Noé. Ese es el reposo de Dios. Ahora, después de eso, luego, justamente de la muerte de Noé, que significa reposo, entra en escena otro personaje. Fíjense que estamos hablando que los días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo serán más exactamente iguales a los días en que vivió exactamente Noé. Estamos haciendo la comparación. Bueno, cuando nosotros nos vamos a Génesis, el capítulo 10, nos encontramos con ese personaje. Génesis 10, versículos de 8 a 10 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice la Escritura: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Arcad y Calne en la tierra de Sinar. Y usted sabe lo que significa Babel. Babel significa confusión. ¿Qué fue lo que sucedió con la torre cuando ellos querían llegar al cielo? Que las lenguas fueron confundidas para que no prosiguieran en esa obra. Y esa torre que ellos estaban construyendo, Babel, significa confusión. Con la llegada de Nimrod, entonces comienza la confusión. Y ese personaje, ¿verdad? Ese personaje representa exactamente aquel personaje que tendremos inmediatamente después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será el personaje número 1, el personaje clave, que dice que Él se hará pasar como si fuera exactamente Cristo. Y a Él se le llama, ¿qué cosa? El anticristo. Nimrod representa el anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? Un hombre poderoso. Será el más poderoso en la tierra. Esa es la comparación que hay entre Noé, los días de Noé, exactamente, con los días que nosotros estamos viviendo hoy. Y este personaje, Nimrod, se oponía a Dios, y ellos intentaron construir por sus propios medios algo sin la ayuda de Dios y no para la gloria de Dios. Y Nimrod, cuando nosotros lo analizamos, tiene exactamente las mismas características del anticristo. Esa torre que ellos intentaron construir
es exactamente esa torre de Babel. Significa, ¿sabe qué cosa? Ecumenismo. ¿Sabe qué significa el ecumenismo? Es esa confusión de religiones, donde la gente se une en muchísimas doctrinas y religiones y usted no sabe y cree que todo es lo mismo y que donde quiera está Dios y que donde quiera podemos buscar a Dios y adorar y alabar a Dios, y no sabe que estamos formando parte del ecumenismo, cuando ya varias doctrinas, varias religiones se unen y conforman exactamente un sincretismo, una que parece buena, pero que no es buena. Eso es lo que vivimos hoy, el ecumenismo. Y estamos intentando a la luz de las Escrituras ver que ese arrebatamiento que se va a producir próximamente para la iglesia es exactamente el mismo modelo, sigue la misma trayectoria que estaba sucediendo en los días de Noé. ¿Qué es lo que hacen los pronosticadores de los ciclones? Ellos miran cuál es la trayectoria que han seguido los otros, con las mismas condiciones, naciendo en el mismo punto. Y por eso ellos pueden pronosticar y proyectar cuál podría ser la trayectoria de ese evento. Y nosotros mirando los acontecimientos y ver que se están cumpliendo exactamente al pie de la letra, entonces podemos decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día, cada vez está más cerca, y que nosotros no podemos adoptar ese estilo de vida de los hombres de allá en los días de Noé, sino estar alerta, porque la palabra es clara, la estamos mirando clarita, mis hermanos. No seamos negligentes, debemos abrir los ojos y ver cómo este mundo está siendo completamente atacado y arropado por todos los puntos. Y eso significa que así sería, así como ocurrió en los días de Noé. Es exactamente lo que está pasando ahí. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante esa realidad? Estamos de espaldas a ella. Estamos muy entretenidos hasta que exactamente venga el diluvio. No ya el diluvio con agua, pero venga exactamente lo que Dios ha dicho que ocurrirá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que su iglesia será arrebatada al cielo y que inmediatamente comenzarán en este mundo tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento cual nunca antes se habrán vivido, y que mientras eso ocurra nosotros estaremos en el cielo, primero en el juicio del creyente que se va a producir, y después en las bodas del Cordero, e inmediatamente después bajaremos con Cristo a reinar con Cristo por 1000 años en esta tierra. Hermano, es el panorama bíblico. Eso es lo que nosotros, los creyentes, estamos esperando. ¿Cómo estamos viviendo nosotros de espalda a esa realidad? ¿En qué usted está pensando? ¿Dónde tiene su mente? ¿En la vanidad de este mundo? Usted tiene su mente en una realidad que está al doblar de la esquina. Yo no le puedo predecir y pronosticar, ¿verdad? Pero déjenme decirle que en cualquier momento, a cualquier hora, el Señor Jesucristo estará llegando por nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay muchos como yo que ya no aguantamos más. Hay mucha gente como yo que ya no aguantamos más en este mundo. Todo lo que nos rodea, algo pasa.
Hermanos, hemos llegado a desconfiar hasta de nuestros propios padres. Increíblemente. Sí. Desconfiamos de todo el mundo. Nosotros no podemos vivir en esta paranoia. Todo el que se nos acerca. Hay una periodista que venía caminando por ahí por el lado del Congreso hace unos años, y yo iba caminando detrás de ella, y de repente, hermano, ella se viró, hizo así, y yo la saludé. Cuando ella me vio, mi traje, iba caminando, ok, ella siguió, asustada. Hermano, ¿qué es lo que sucede? Que vivimos los días de violencia que se estaban viviendo allá, la humanidad, en los días de Noé. Y justamente el Señor dijo que así serán los días y que entonces Él vendría por nosotros. Vendría a buscar su iglesia, hermano. No estemos dormidos, no estemos desentendidos, pensando en plumas de burro. Debemos tener los pies sobre la tierra y saber que en cualquier momento nosotros volamos de aquí. No vamos a estar aquí. Todo lo que usted haya construido con tanto esfuerzo, déjeme decirle, sí, lo disfrutará el anticristo. Sí, será para el anticristo, lamentablemente. Y tenemos que trabajar. Yo no le estoy invitando a que nos vayamos para la loma y no trabajar, porque entonces usted se va a morir de hambre. Pero déjeme decirle que esa empresa, ¿verdad?, que nos ha costado sacrificio, bonita, ahí se quedará para que venga el anticristo y disponga de ella. Ese tremendo edificio grande, ¡guau! No, eso salió a mí como por 50 millones de pesos. Ya será del anticristo. ¿Y sabe cómo usted se va? Cuando se vaya, cuando nos vayamos con Cristo. No necesariamente tenemos que morir. Si nos vamos con Cristo, ¿sabe cómo nos vamos? Para colmo, ni siquiera este cuerpo, ni siquiera eso. El Señor nos despojará, dice que seremos transformados. Esa ropa, mire, este saco y esto, cualquiera se va para el cielo así, ¿verdad? Oh, pero bien, nada me falta la corbata. Aquí estoy yo, Señor. No, eso no va. Nos iremos. Y lo que tengo arriba, tampoco. No tengo mucho, pero lo que tengo, tampoco va. ¿No? Y déjenme decirle, ni siquiera la cédula de identidad y personal tampoco irá. Se quedará aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no tiene otra cédula ya. Dice que tendrá con otro nombre diferente. No, nada. Esos zapatitos brillositos, mire, así como los de Bello, brillositos, se quedarán aquí. Tendrá que dejarlo aquí. Nos iremos con un cuerpo transformado, revestidos de la gloria de Cristo, para entonces estar con nuestro Señor, que es lo más importante. Y esto no es un mensaje ilusorio ni un mensaje hueco, sino un mensaje que tiene un antecedente histórico y profético en la palabra de Dios. No estamos hablando pluma de burro, sino sustentados en lo que Dios ha dicho. Solamente nos resta, ¿sabe qué? Nos resta creerlo y nos resta, ¿sabe qué más? Vivirlo. No solamente créalo, sino vívalo. Vívalo y demuéstrelo con su vida que usted lo cree. Que usted lo cree de verdad. Viva su vida esperando con los pies sobre la tierra. Usted es médico, tiene que seguir trabajando y atendiendo a sus pacientes. Si usted es abogado, tiene que seguir litigando. Si usted es lo que sea, tiene que seguirlo haciendo. Pero viva con los pies sobre la tierra, que en cualquier momento usted se va con Cristo Jesús. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día. Estamos impactados, Señor,
ante este panorama que nos presenta tu palabra. Y al compararlo con esta realidad, Señor, vivida en los días de Noé, solamente podemos decir, ven Señor Jesús. Oh Padre, vivimos días espectaculares, vivimos días angustiosos, vivimos días llenos de violencia, de maldad, de corrupción, de pecado, de inmoralidad. Señor, y tu iglesia sigue aquí como un faro de luz. Permite, oh Dios, que podamos seguir alumbrando las vidas y las sendas de los que andan en tinieblas. Señor, glorifícate una vez más en nosotros. Sensibiliza nuestros corazones ante la realidad que vivimos y ante la realidad que nos espera. Y unánimes, con un solo clamor, Señor, que podamos expresar, ven Señor Jesús, ven por tu pueblo, Señor, llévanos a estar contigo, que sea como tú y cuando tú lo decidas, pero estamos deseosos, esperando tu gloriosa venida por nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, llénanos de aliento y de fortaleza y de esperanza cierta. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.